Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hablar de una estructura, se llama la ínsula, que es una estructura muy interesante en las funciones que se le están atribuyendo. Es una estructura que habitualmente no se había trabajado particularmente mucho con ella y que hoy en día está muy en boga en el campo de la neurociencia, ¿de acuerdo? Em, la ínsula, como su nombre indica, es una especie de isla, ¿de acuerdo? Una región de la corteza cerebral que está como aislada del resto de la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Si os acordáis, en el modelo plástico ya os he explicado que esto es el tallo cerebral, ¿de acuerdo? El tronco del encéfalo. Luego está aquí el diencéfalo, aquí está el cuerpo calloso, que es la conexión entre los dos hemisferios. Y luego ya la copa del árbol, de este árbol que es a fin de cuentas el encéfalo humano, la copa del árbol es la corteza cerebral, ¿de acuerdo? En la corteza cerebral muchos de los lóbulos son visibles desde el exterior. El lóbulo frontal, el lóbulo occipital, por ejemplo, el parietal. Sin embargo, hay dos lóbulos en la corteza que no se pueden ver si no es cortando el cerebro. Uno es el giro cingulado. De este ya hemos hablado en un anterior vídeo, ¿de acuerdo? Y hay otro lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, que no lo podemos ver porque está lateral. Es una estructura que está más profunda aquí dentro. Tendríamos que rascar para poder ir hacia el interior. Y es lo que vamos a hacer aprovechando el programa, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el Digital Anatomies, un programa que ya creo que lo tendréis más que manejado si estáis viendo estos vídeos y os estáis metiendo con el programa, a utilizarlo y demás. Ya os digo, muy sencillo. Si no lo habéis hecho todavía, de verdad os animo a que lo hagáis. Es muy fácil de usar. Y entonces pulsamos en Brain, pulsamos en Click for Atlas, como hacemos siempre, y nos vamos al menú general que tiene el programa y nos vamos a ir a Brain Surface, ¿de acuerdo? A la superficie cerebral. Aquí, entre las imágenes que te incluye este menú, tenemos uno que pone Left Insula. Y fijaros que aquí lo que estamos viendo es una visión lateral del cerebro, ¿de acuerdo? Pero también hay un corte, si os dais cuenta de que hay una especie de cicatriz, ¿de acuerdo? Grande de haber hecho un corte que sería algo así, ¿de acuerdo? Estaríamos como cortando por un lateral, es un corte sagital, pero muy lateral, ¿de acuerdo? Del cerebro o del encéfalo, ¿de acuerdo? Recordar que la diferencia entre encéfalo y cerebro es simplemente la cantidad. En este caso se puede decir que es del cerebro, porque lo que estamos cortando a fin de cuentas es la corteza cerebral, que eso sí que es parte del cerebro en senso estricto, ¿vale? Bueno, el asunto está en que si pincho justo aquí y le digo que lo delimite, efectivamente, todo esto que está aquí abajo es la ínsula. Es decir, para poder ver la ínsula he tenido que remover la parte superficial del cerebro para poder llegar hasta la ínsula. Aquí se ve más o menos qué extensión tiene desde la parte anterior a la parte posterior o desde la parte superior a la parte inferior, pero vamos a intentar verlos, a hacernos una mejor idea con los cortes coronales y los cortes horizontales. Vamos a subir de nuevo al menú principal, nos venimos a los cortes coronales y vamos a elegir, por ejemplo, aquí mismo, en la comisión anterior, por ejemplo, ¿de acuerdo? Le voy a decir que lo delimite todo y la ínsula, su definición en cierta medida es aquella región que está al fondo del surco lateral. Para eso, pues tenemos que identificar aquí qué es el surco lateral. Es un surco muy grande que separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal principalmente y también en parte del parietal en alguna que otra región. Entonces aquí fijaros que tenemos este surco que viene por el lateral, ¿de acuerdo? Que es bastante profundo. Bueno, pues lo que está al final, lo que es la pared que se encuentra ese surco, todo esto que estáis viendo aquí, esta especie de serpiente que se ve aquí y que en este lado sería esto de aquí, ¿de acuerdo? Todo esto que se está viendo aquí es la ínsula, ¿de acuerdo? Vamos a pinchar para que veáis delimitada la estructura. Eso es la ínsula. Esto es el surco lateral y esto es la ínsula, ¿vale? Se ve muy bien en estas secciones. Si yo voy avanzando, pues fijaros que ahí vuelve a aparecer, aquí vuelve a aparecer y es una estructura que se mantiene a lo largo, digamos, de los diferentes cortes. Se va viendo que efectivamente puede cambiar algo, obviamente, su forma, porque va produciéndose unas ciertas ondulaciones en la estructura y es muy fácil de reconocerse, ¿de acuerdo? En este sentido. Si nos vamos a los cortes horizontales, los otros posibles cortes que también tenemos aquí en el programa y pinchamos de nuevo en cualquiera de los estos, por ejemplo a nivel del tálamo, aquí también se ve muy bien enseguida la ínsula. Fijaros
Aquí tenéis, ¿veis? Esta especie otra vez de serpiente, ¿de acuerdo? Pero ahora estamos viendo el cerebro con un corte distinto, lo estamos haciendo con un corte así, ¿de acuerdo? Antes los estábamos viendo así con el corte coronal. Bueno, pues si os hacéis un poco a la idea y componéis las dos cosas, pues tenéis eso, ¿no? Una especie de estructura ondulante, tanto en el eje anterior-posterior como en el eje dorsal-ventral, ¿de acuerdo? Y bueno, ya veis que es una estructura en ese sentido muy fácil de determinarse, siempre pegada al surco lateral en el fondo. ¿Y qué función cumple realmente esta estructura? Bueno, es siempre difícil decir que una estructura solo hace una cosa, y más con esa extensión. Es posible que esté implicada en muchos procesos, pero hay un proceso en el que parece estar implicada y es muy interesante. Cuando estamos, digamos, experimentando una emoción, es decir, ocurre un suceso emocional, por ejemplo, una película, digamos, que es un drama, ¿no? Y que el personaje sufre muchísimo por alguna condición o lo que sea, eso nos provoca a veces un contagio emocional, es decir, experimentamos o simulamos con nuestras respuestas emocionales, vamos a decir, viscerales, ¿no? En el sentido de que sentimos a lo mejor molestias en el estómago o dolor en el pecho, como una especie de cosa, ¿no? Y la garganta se nos agarrota un poco, etcétera, etcétera. Todos esos elementos corporales, la propuesta que se ha hecho por parte de algunos neurocientíficos y demás, es que sabemos o tenemos el sentimiento de la emoción de lo que está pasando o de lo que nos está pasando y demás, porque interpretamos, a fin de cuentas, lo que sentimos en el cuerpo. Lo que sentimos en el cuerpo es un proceso automático. Ahí el hipotálamo es muy importante en su función y todas esas sensaciones que tenemos las interpretamos y entonces sabemos que estamos sintiendo o miedo o alegría o ira o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues parece ser que esta estructura, la ínsula, es la que se encarga de hacer esa asociación entre los elementos que estamos viviendo corporales y, o mejor dicho, integrarlos para elevarlos a la categoría de sentimientos. Ya no algo que es físico, sino nuestra experiencia subjetiva de la emoción. ¿De acuerdo? Así que fijaros, una estructura no muy conocida, como os digo, hasta ahora, qué papel tan importante puede tener en lo que es, a fin de cuentas, nuestra realidad cerebral, ¿no? En lo que es la interpretación de las emociones, ¿vale? Así que, bueno, espero que os guste, que seáis ahora mismo de nuevo followers de esta estructura y nos vamos a ver, por supuesto, en un próximo vídeo. Nos vemos. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.